comisarías no son cárceles, los policías no son guardiacárceles y los policías deben estar en las calles protegiendo a los porteños. Estamos para hacer un último esfuerzo con usted desde la voluntad y la verdad, pero con el interés general por encima del interés partidario. Que quede claro, debemos proteger y darle seguridad a los porteños. Es cierto lo que usted dice, que todas las provincias tienen un sistema penitenciario, pero también es cierto que todas las provincias tienen ya su sistema judicial y nosotros no. Y no nos pueden pedir hacer cosas sobre algo sobre lo que todavía no tenemos responsabilidad. Bueno, ahí estaba hablando el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri. Laura Alonso es la vocera del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Laura, todo el equipo de Majul 107.9 para el Observador 107.9 saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. ¿Por qué hizo este pedido, fuerte pedido, o este fuerte mensaje le envió a la ministra Patricia Bullrich, Jorge Macri? Entiendo lo que dice, pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la discusión? La discusión es que las comisarías no son cárceles, que los presos que están en nuestras comisarías, casi 2.500, deben estar en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y que el Ministerio de Seguridad y la ministra Patricia Bullrich son conscientes de esto. El jefe de gobierno le ha solicitado que, por favor, hagamos un plan para que tener una solución concreta, con un calendario claro, que sea conocido por todos. Queremos que esos 2.500 presos estén lo más rápido posible en las cárceles federales y no en nuestras comisarías, porque los policías tienen que estar en la calle cuidando a los porteños y no corresponde que 3.000 policías estén haciendo de guardiacárceles. Y no corresponde que los porteños hayan gastado solo el año pasado más de 70.000 millones de pesos para cuidar a policías que son del Servicio Penitenciario Federal. Y mientras tanto, Laura. Mientras tanto, los policías están haciendo de guardiacárceles y hay 3.000 policías menos en la calle porque están cumpliendo con un trabajo que no les corresponde, porque no es responsabilidad de la policía, porque no es responsabilidad de la ciudad el cuidado de esos presos. Estamos haciendo algo que no nos corresponde, que debe hacer el gobierno nacional a través del Servicio Penitenciario Federal. Ahora, yo entiendo, Laura Alonso, que si Jorge Macri tomó la decisión de hacer público esto, aunque un poco se sabía, es porque no se sentaron a ponerse de acuerdo. Y la pregunta que hago es, ¿parece medio raro no ponerse de acuerdo en fuerzas políticas que, aunque pueden estar enfrentadas, no son las mismas, parecen a priori afines? O sea, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo? Esa pregunta debe hacérsela al Ministerio de Seguridad de la Nación, porque desde el gobierno de la ciudad, primero el ministro Wolf, bajo la instrucción del jefe de gobierno, y ahora el ministro Jiménez, están preparados para hacer este plan de trabajo y calendario de traslado de presos de las comisarías al Servicio Penitenciario Federal. Uh-huh. ¿No se debe interpretar, o no se puede interpretar esto también como una especie de disputa electoral en un año precisamente electoral, Laura Alonso? Para el gobierno de la ciudad es un problema, no es una cuestión electoralista. Uh-huh. Sí, es más, lo dejó muy claro Jorge Macri hoy. No queremos interferencias partidarias en esto. Primero está la seguridad de los porteños y de toda la ciudad. Y es responsabilidad nuestra directa garantizar esa seguridad para todos los que viven y transitan por la ciudad de Buenos Aires. Ahora, la responsabilidad de dónde deben estar esos presos es del Ministerio de Seguridad de la Nación. Uh-huh. Y el lugar para los 2.500 presos son las cárceles federales, no son las comisarías de la ciudad. En algún momento la ministra Patricia Bullrich, me estoy acordando en memoria, dijo que era responsabilidad del gobierno de la ciudad construir una cárcel que no llegó a construir, a pesar de que lo anunció el ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. La cárcel se está construyendo en Marcos Paz para los presos que cometen delitos que están en el ámbito de la ciudad. Los delitos penales no han sido transferidos a la ciudad de Buenos Aires, las facultades penitenciarias no han sido transferidas a la ciudad de Buenos Aires, hay fallos judiciales desde 2020, intervinieron 16 jueces en distintas instancias judiciales que
sostienen repetidamente que hasta tanto no se produzca esa transferencia de facultades y competencias, los presos que se detienen en la Ciudad de Buenos Aires deben ir a las cárceles federales. Bueno, y otra cosa que usted planteó, y que creo que planteó también el jefe de gobierno de la ciudad, es que le tienen que trasladar el área de justicia al gobierno de la ciudad para que tenga una justicia autónoma. Discúlpeme, yo no soy quien para decir qué cosa, pero yo supongo que esto debe ser un trámite bastante engorroso, ¿no? Que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Pero nosotros estamos trabajando siempre para fortalecer la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo de los delitos penales, todos los delitos del Código Penal, de tener nuestra propia justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires y nuestro sistema penitenciario de la ciudad. Pero necesitamos que se aceleren esas transferencias y la aprobación de los convenios. Por eso el jefe de gobierno anunció el sábado en la Asamblea Legislativa de la ciudad que va a enviar una ley de emergencia autonómica. O sea, tenemos una emergencia en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, porque suceden más cosas, pero no se nos transfieren las facultades y las competencias con los recursos. Y la verdad es que es un problema para los porteños que nosotros, como gobierno de la ciudad, debemos resolver y queremos resolver. Para eso necesitamos al gobierno nacional. Dos preguntas más, Laura Alonso, vocera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La primera, el otro día yo le pregunté al presidente, le planteé la idea de que no había más piquetes porque había sido una iniciativa del gobierno nacional y porque en la ciudad se colaboraba con eso. ¿Cuál es su mirada sobre lo que dijo el presidente y sobre por qué se terminaron con los piquetes? ¿Reconocen que el gobierno nacional tomó decisiones correctas en ese sentido? El protocolo de actuación en el caso de cortes y piquetes del Ministerio de Seguridad, nosotros lo avalamos y lo aplicamos permanentemente. En ese sentido, la primera coordinación que se produjo el año pasado con las grandes manifestaciones, tanto Policía Federal como Policía de la Ciudad trabajaron juntas. Usted sabe que a medida que eso se fue disolviendo, siguió habiendo intentos de cortes y de piquetes, lo mismo que ranchadas y acampes. De eso se ocupa la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. La Policía Federal solo defiende y protege objetivos federales. El resto del territorio de la Ciudad de Buenos Aires está bajo el control del jefe de gobierno y nuestra Policía de la Ciudad. Y la última, ¿es cierto que Waldo Wolf renunció al Ministerio de Seguridad porque va a ser candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires? No, no me consta esa información, no. Él va a ser vocero, va a ser un vocero importante de todo lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, un vocero importante del PRO, probablemente en la campaña, pero no puedo hablar de candidaturas porque eso se va a recién conocer el 28 de marzo. Laura Alonso, vocera de la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas gracias por atendernos, Chao, hasta luego, Luis. Bueno, muy completo, no, muy completo la respuesta. Yo hice las preguntas que creo que tenía que hacer. Después hacemos un resumen del tema, menos que lo tengas ahora, Carlitas. Bueno, lo que decía Laura Alonso con respecto a la cantidad de detenidos que hay y que ellos están exigiendo. 2.500. 2.500, pero acá estaba viendo el desglosado.